¿Puedes imaginar celebrar la victoria antes de la batalla? Eso fue exactamente lo que Dios le pidió a los israelitas antes de la 10ª plaga. En esclavitud, rodeados de muerte, con sus casas marcadas con sangre, se les pidió tener una cena de fiesta. El motivo: Dios les estaba enseñando a vivir por fe, porque la Pascua es eso, fe activa en la liberación que Dios promete. Esta historia no es solo un memorial, no es algo memoria histórica, es una enseñanza para quienes hoy también esperamos ser liberados. Soy Isaac Constanza y te doy la bienvenida a Escuela Sabatical. Cada semana comenzamos con una verdad bíblica que nos da una orientación a la lección de esta semana. El texto que voy a usar se encuentra en Éxodo capítulo 12, versos 26 al 27 y dice así: Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Ahora vamos a ver cómo esta verdad se relaciona con el tema de la lección. La Pascua fue un acto de fe, fue una celebración de la salvación que Dios había dado y una profecía también acerca de la redención que íbamos a tener en Cristo. Es un símbolo de pasar de la muerte a la vida. Dios no solo actuó entonces, sino que sigue actuando hoy en quienes confían en la sangre del Cordero. Para entender lo que pasó esa noche, tenemos que mirar el contexto. La 10ª plaga estaba a punto de llegar. El juicio sobre los primogénitos iba a ser terrible, pero en medio de todo, Dios ofreció protección y lo hizo de una manera que apuntaba directamente a Cristo, como explicó Pablo siglos después, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua no solo recordaba lo que Dios hizo en Egipto, sino que también anunciaba lo que Jesús haría en la cruz. Con esto en mente, te presento los 3 puntos claves para esta lección. Punto número 1, la sangre que te protege. Para comenzar, veamos cómo la sangre se convirtió en símbolo de fe y de salvación. Dios instruyó a cada familia a sacrificar un cordero sin defecto, y aplicar su sangre en los postes de sus puertas, en los dinteles, y comer pan sin levadura mezclado con hierbas amargas. Era un acto de obediencia, pero también era un acto de confianza. El texto nos dice en Éxodo 12:13, la sangre será la señal de las casas donde ustedes estén. Al ver la sangre pasaré de largo. Y aquí encontramos una palabra hebrea importantísima, la palabra pesaj. Significa pasar por encima y no señala evasión, sino una acción protectora. Dios no solo evitó esas casas, las reconoció como suyas. Leemos en Patriarcas y Profetas. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto, había que rociar con su sangre los postes de las puertas. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Y por eso es importante que te pregunte, ¿has aplicado personalmente la sangre del Cordero a tu vida? Esta semana, no te conformes con saber que Cristo murió por todos. Cree, confía y proclama que murió por ti, porque esa es la fe que salva, la fe en el Cordero de Dios. Ahora que entendemos el papel de la sangre, miremos otro elemento simbólico en esta cena, el pan. Pero era un pan sin levadura. El pan sin levadura. Punto número 2, el pan sin levadura y la limpieza de tu corazón. Durante la Pascua se debía comer pan sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura a menudo en la Escritura simboliza el pecado, algo pequeño que fermenta y corrompe desde adentro. Pablo lo dijo después, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Cristo es ese pan sin levadura, puro, sin pecado, perfecto. Y otro detalle en este ritual
es que se tenía que usar un hisopo para poder aplicar la sangre, algo limpio. El Salmo 51:7 nos dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cada detalle del rito apuntaba a la limpieza, a la renovación. Mi hermano, mi hermana, hay levadura escondida en nuestros corazones. Orgullo, habrá mentira, habrá envidia en el corazón. Hoy es un buen momento para limpiar tu alma, para que Cristo haga esa limpieza interior. No es por tus méritos ni por obras, es por fe en el Cordero de Dios, porque Dios quiere un corazón sincero, sin fermento, libre del pecado. Después de aplicar la sangre y comer el pan, viene otra parte igual de importante: recordar y contar la historia. Punto número 3. Cuenta la historia como si fuera tuya. Éxodo capítulo 12, versos 26 al 27, Dios anticipa algo hermoso. Cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor. El padre de la familia es el que tenía que hablar en primera persona. Él tenía que decir: nos libró, pasó por nuestras casas. No solo era contar una historia, era reclamarla como identidad. El comentario de la lección dice que el padre decía: estuve en Egipto, vi la derrota de los dioses egipcios y fui liberado. Patriarcas y Profetas agrega: la Pascua debía ser tanto conmemorativa como típica. No solo recordaría la liberación de Israel de Egipto, sino que también señalaría a la liberación más grande que Cristo realizaría. ¿Cuál es tu historia con Dios? ¿Cómo te liberó? ¿Lo cuentas con convicción o como una doctrina? Escríbelo en el chat. Cuéntame cómo celebraste tu Pascua. Y ahora que hemos visto qué representa la Pascua y cómo purifica y cómo se transmite, pensemos en cómo podemos vivirla hoy, cómo puedo aplicar la lección de esta semana a mi vida, de qué manera puedo hacerlo algo sencillo, algo práctico. Así que te recomiendo lo siguiente. Esta semana revive tu historia de redención y hazla visible. Te propongo 3 pasos sencillos. Recuerda tu Egipto. ¿De qué te sacó Dios? ¿De qué te libró Dios? Haz memoria. Recuerda quién eras antes de conocer a Cristo. Paso número 2, purifica tu casa. Identifica una actitud o práctica que sabes que debes de dejar y con la ayuda de Dios proclama la victoria. Y paso número 3, comparte tu testimonio, escríbelo, dilo, públicalo, ponlo en el Facebook, pero hazlo tuyo. La Pascua no es un evento del pasado, es una declaración diaria. Estoy bajo la sangre del Cordero. Cristo es el que me protege y me libera y me salva. Hoy vimos que la Pascua fue una señal de fe y de obediencia anticipada. Era una profecía. El pan sin levadura y el hisopo enseñaban la limpieza y la renovación. Y la redención se debe de contar, se debe de vivir, se debe de transmitir como testimonio. Dios quiere que vivas como liberado, camines como redimido y hables como testigo. Si este mensaje te tocó, compártelo, porque hay muchas personas esperando una historia de redención que les recuerde que aún hay esperanza. Nos vemos en la próxima lección de Escuela Sabática al Punto. Bendiciones.